Somos Central de Noticias al Amanecer. Nuestro segmento de la entrevista vamos a hablar acerca de la importancia de adquirir el seguro para nuestros vehículos. Ya se encuentra nuestra invitada, ella es Marielos Hernández, abogada y notaria, quien damos la bienvenida a Central de Noticias. Muy buenos días. Un gusto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad, todo en orden, gracias a Dios, y preocupaditos un poco por la cuestión de los accidentes de tránsito que cada vez son más frecuentes, y eso nos lleva a preguntarnos acerca de la importancia de adquirir un seguro para mi vehículo o no adquirirlo. Pues ese tema yo lo felicito porque es un tema muy interesante y de mucha responsabilidad. Como le hemos hablado en el pasado, el tema de tener licencia no es una licencia para matar, sino que tenemos que ser también personas capaces de poder seguir las leyes de tránsito para evitar ese tipo de accidentes. ¿Los accidentes existen? Sí. Y para eso nosotros debemos de prevenirlos, no solo con nuestra actitud, con nuestro buen comportamiento, con el seguimiento de normas, sino también, como a veces nosotros somos víctimas, no victimarios, podernos garantizar la cobertura con seguros. Ahora, hay de diferentes coberturas, pero las básicas, lo que nosotros tenemos que verificar es que hayan coberturas de responsabilidad civil. ¿Qué significa esto? Que si yo daño a una persona, a mí el seguro me va a responder con X cantidad. No voy a tener que aportarlo yo. ¿Por qué? Porque como es accidente, yo por lo menos no tengo previsto en mi presupuesto X cantidad para un tema de accidentes. Sí para salud, sí ahorros, sí estudios, sí viajes, pero no accidentes. Es por ello la necesidad y la responsabilidad de obtener un seguro de vehículos. Ahora, depende del tipo de vehículo. No es lo mismo una moto que un carro, que un taxi o que un bus. Entonces ahí es donde entra un poquito el juego de coberturas, quién es la persona asegurada y qué es lo que yo busco para tener cobertura. Hay un punto que me llama mucho la atención, sobre todo cuando de accidentes de tránsito se trata. Generalmente las personas no sabemos qué es lo que va a ocurrir en un hecho en caso de siniestro. Hablemos acerca de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. ¿Cuál es la diferencia? Esto es como les digo, nos ponemos en una situación de que ya estamos en el accidente. En el accidente pueden haber solo daños materiales o pueden haber daños físicos. En los daños físicos se llama lesiones culposas en el caso de que usted golpeó a alguien y no pasó a mayores. Esas son lesiones culposas porque usted no tuvo la intención de golpearlo. Pero también está el homicidio culposo, porque partimos de que en el accidente de tránsito nadie se levanta, y lo vuelvo a repetir, nadie se levanta con la intención de voy a matar o voy a lesionar a alguien. Entonces, en el homicidio culposo, ambas, tanto la lesión como el homicidio, son de índole penal. En las coberturas de seguro, ustedes tienen la representación legal hasta cierto límite del proceso, que eso también es muy bueno, porque ustedes poniéndonos en el tema, es en la situación de emergencia. Claro. Están nerviosos, están preocupados, emocionalmente en shock. Pasa una serie de situaciones que tal vez ustedes no son las personas más idóneas para controlarla, pero por eso viene la aseguradora, a través de su cobertura de seguro, claro, de poderles brindar la mano. ¿Qué es responsabilidad civil? En la responsabilidad civil usted responde por el daño. Usted chocó, colisionó a otra persona, entonces a usted le va a tocar pagar $500. Sí. Con esos $500, la aseguradora da cobertura según el margen que ustedes tengan. Exacto. Y no es un desembolso que ustedes deben de ejecutar en el momento, porque vienen pagando primas para ello. Excelente. Marielos, de repente muchas personas, bueno, la gran mayoría de personas, para ser sinceros, no tenemos la cultura del contrato de seguro, sea de vehículos, sea de médicos, seguros de vida, etcétera. En un país como el nuestro, esto se vuelve demasiado importante. Hablábamos en entrevistas pasadas, y creo que en esta también ya lo mencionamos, acerca de la gran cantidad de vehículos que existen en nuestro país, el tema de las motocicletas, el tema de lo complicado que es de repente transitar por unas calles de ingreso o de salida a la capital. ¿Es fácil o qué tan difícil es para una persona? Depende de su trabajo, depende de sus ingresos económicos, depende del año de su carro. ¿De qué depende, digamos, que al momento de llegar a una aseguradora, el proceso para tramitar un seguro para nuestro vehículo sea fácil o difícil? Esta pregunta se somete a las políticas de cada aseguradora, porque yo puedo
desear un seguro, pero eso no significa que las aseguradoras me lo tienen que dar. ¿Me explico? Entonces me someto al proceso de solicitud de seguro de cada aseguradora. ¿Es difícil? No, no es difícil. Lo que sí es cierto, dentro de nuestra canasta básica o dentro de nuestro presupuesto familiar, la gente no suele meter una cuota de seguro. ¿Por qué? Porque es difícil, porque piensan es mucho dinero. Los seguros en un carro no debe ser mayor de 10 años para tener cobertura completa, y si es mayor de 10 años de antigüedad del vehículo, ustedes pueden tener responsabilidad civil nada más. Significa que van a responder por lo que ustedes causen de daños. Cuando están dentro del rango de los 10 años, les dan cobertura tanto para el carro como para los daños que ustedes puedan generar y los que se les generen a ustedes y no se les responda. Sí. Entonces, partiendo de esto, pasa un proceso de inspección el vehículo para poder generar esa acreditación dentro de la aseguradora. Ustedes presentan sus papeles, DUI, NIT, la tarjeta de circulación, que sea... Yo recomiendo que sea a nombre del propietario, ¿no? Okay. Porque así uno ya comienza a tener los documentos en línea. Claro. Y se somete al proceso. ¿Cuánto cuesta un seguro? Va entre los $30 a $60-90, depende del año de antigüedad y las condiciones en que se encuentra el vehículo. Muy probablemente, aunque sea año reciente, le puedan decir, no, este vehículo no llena las condiciones, está más dañado de lo que aparente está. Y yo, aseguradora, no quiero arriesgarme asegurándoselo porque me va a generar mucha siniestralidad. Es un ejemplo. Yo no he visto ese caso todavía, pero hay una base de datos, ¿verdad?, en las aseguradoras que con responsabilidad se comparten para poder ver la siniestralidad que el vehículo ha tenido cuando es importado de Estados Unidos, que son los llamados vehículos traídos. Porque a usted le venden, al comprador final le dicen, no, este vehículo nunca ha tenido choques y este ha sido el único choque. Le presentan la foto en la cual se compró. Pero muchas veces no solo tienen este choque, tienen 2, 3, 4 choques. Entonces eso es de alta peligrosidad de tránsito que esté circulando en El Salvador. Bueno, y la verdad es que es una situación bastante complicada en la que también nosotros al momento de adquirir un vehículo nos arriesgamos, y también otro de estos es, por ejemplo, los casos de distracción del conductor. La verdad es que son cosas que están en nuestras manos. Ha incrementado considerablemente el parque vehicular en nuestro país, y también quiero que hablemos de otro punto que es bien importante, que incluso han hablado las autoridades del Viceministerio de Transporte Público, y es acerca de las aseguradoras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cree usted que ellas podrían estar teniendo hasta cierto punto algún tipo de pérdida? Porque por lo menos en las últimas declaraciones que daban las autoridades es que muchos de los vehículos asegurados, ellos tienen que incurrir en el gasto, las aseguradoras incurren en el gasto, esto debido porque generalmente tienen impactos con motocicletas, estos se dan a la fuga. Aparentemente nos protege a nosotros también. Coméntenos un poco de la protección que tenemos para nosotros como usuarios y también la desventaja que tienen como aseguradoras. Este es un punto bien delicado porque cada aseguradora maneja sus propios números y son bien técnicos. A grosso modo, lo que yo puedo comentar es que ciertamente los salvadoreños nos cuesta conducirnos conforme a la ley, y aunque les parezca repetitivo y muy vago, pero aquí en El Salvador hacemos 3 carriles. Las motos pasan en donde puedan pasar y golpean retrovisores, que es lo que tú dices, que al final es un daño. Y muy probablemente está a tu discrecionalidad si pasa o no pasa la aseguradora, y es un costo que la aseguradora absorbe. No por tu culpa, que tú estás conduciendo y esperando en tu línea, sino por el otro imprudente que se trata de atravesar como que fuera un rally. Entonces, yo considero que el parque vehicular ha crecido de sobremanera, eso es muy cierto, al igual que la contaminación visual incide mucho, que son cosas que no se tocan para determinar la incidencia en accidentes, que no solo son los factores de distracción, no solo son los factores que no cumplimos las normas, sino que también hay contaminación visual, hay puntos ciegos en las calles, no hay iluminación, hay baches que la gente tiende, ve un bache, con suerte frena, pero si no se tira al otro carril, en automático te tiras al otro carril y puedes causar un accidente. Sí. No fue culpa tuya, tú quisiste evadir un bache. Entonces ahí la responsabilidad viene compartida. Entonces las aseguradoras al final asumen ese riesgo,
que como tal yo considero que ha habido muchos siniestros, muchos accidentes y muchas personas golpeadas. Y no depende nada más de las condiciones de la calle, sino también en mucho. Recién hubo uno en carretera al Puerto de la Libertad, donde había o se acreditaba que por tener furgones parqueados, la persona se fue por debajo del furgón. Entonces esas son situaciones que no tienen nada que ver ni con la calle, ni con el conductor, digamos, suponiendo que no estaba en estado de ebriedad, sino que hay una mala práctica de parquear furgones allá. Claro. Entonces también es un tema de que como gobierno, como Estado, como ciudadanos, debemos de ser responsables, acatar las leyes y dejar vías libres donde tienen que estar libres y ser responsables y contratar un seguro. Excelente. Para prevenir. Licenciada Hernández, vamos a hacer una pausa, pero obviamente al regresar vamos a continuar con este tema. Usted hablaba hace unos instantes acerca de las coberturas y uno puede tener, digamos, un seguro de 70, 80, 90 dólares, pero si infrinjo la ley, es decir, conduzco en estado de ebriedad, conduzco con la licencia vencida, ¿será que la aseguradora también responde en esos momentos? Eso será cuando regresemos de la pausa. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias. Estamos en nuestra entrevista del día. Hablamos sobre la necesidad y la importancia de los seguros para vehículos y conversamos con la licenciada Marielos Hernández, abogada y notaria. Licenciada, decíamos acerca de cuándo sí y cuándo no, si respetamos o no irrespetamos la ley, me cubre el seguro de mi vehículo. Es lo mismo manejar bajo los efectos del alcohol que manejar con la licencia vencida o pasarme un semáforo en rojo, etcétera. Ok, para responder esa pregunta hay que partir de una realidad, que todos nos debemos a las leyes. Exacto. Entonces, si a ti no te permiten conducir con licencia, ¿verdad? No tendrías que exigirle a una aseguradora que te dé cobertura porque tú estás infringiendo la ley. Al igual que si tú te conduces con los efectos del alcohol o bebidas embriagantes o con narcóticos, tampoco te cubre porque tú estás cometiendo un hecho ilegal. Las aseguradoras nunca van a ir contra la ley, no es ese su fundamento, fomentar el agravio a las leyes. Partiendo de ahí, tú puedes contemplar dentro de tu plan, de tu contrato de seguro, qué es lo que tú necesitas. Por ejemplo, yo quiero que me den cobertura a una persona inexperta. Tú puedes incluirlo en la póliza. Y si en el accidente va una persona que tiene menos de un año de estar manejando, te va a dar cobertura. No así que cualquier persona que toque un vehículo, aunque seas tú el conductor y esté en estado de ebriedad, pase lo reglamentado, nunca te va a cubrir. Porque no va en la línea de la ley. Luego, ¿cuándo no dan cobertura? En los casos que contradice la ley, en los casos que no se estipulan dentro del contrato y en los casos que tú no tengas tu póliza al día, porque también es una relación de dos vías. Tanto yo de pagar a tiempo mis primas y la aseguradora de responder a lo que sí has contratado como coberturas. Claro. Adicionalmente, la aseguradora, porque no todos los días te siniestralizas, las aseguradoras se dan un valor agregado. ¿Qué es esto? Auxilio vial, por ejemplo. El auxilio vial es cuando tú te quedas sin gasolina, que se te cerró el carro y te quedaron las llaves adentro. Entonces, las aseguradoras han generado programas para cada asegurado de ellos. Igualmente hay muchos que tienen asistencia en sus hogares y hay coberturas. Conductor temerario incluso. Incluso el tema de conductor asignado. Sí, el conductor asignado te brindan esa alternativa de que tú no infrinjas leyes. Entonces ya es un tema bien personal y bien de mercadeo, de publicidad de cada aseguradora. Al final tú puedes optar y plantarte, que es lo más importante, cuál es mi necesidad y cuál aseguradora tiene la mejor propuesta para mí como usuario. Porque el tema de seguros, lo reitero y lo pongo así en resaltadores,
Uno prueba el seguro solo si es en la emergencia. Y es el peor momento para darse cuenta, me faltó, no contraté esto, me tuve que haber ampliado en otra cobertura. Porque ciertamente, y lo he conversado en el pasado, los accidentes de hoy son más caros. ¿Por qué? Porque ahora toda la gente tiene carros, toda la gente camina en las calles. Y la gente, me refiero, ustedes pueden pasar de aquí a otra calle y la indemnización de ustedes no va a ser la misma que de una persona que no trabaja o de una persona que andaba de los bolitos chichipates, como decimos, ¿verdad? Que andan en las calles sin dimensionar. Entonces las indemnizaciones también ya son más fuertes. Claro. ¿Por qué? Porque la gente que se ve accidentada son personas que tienen un ingreso de X cantidad y en ese sentido se va contabilizando la indemnización. Me explico brevemente. Si yo gano $100 versus que yo gane 1,000, que los puedo comprobar ambos, o sea, mi indemnización de 100, no va a ser la misma indemnización para el de 100 como para el de 1,000. Y no es un tema de que si es mejor o peor persona, es un tema de números. De números, exacto. Entonces, las aseguradoras tienen el reto de proveer al mercado esas coberturas adicionales. Exacto. Para poder yo, usuario, ser responsable ante el accidente que yo potencialmente pueda tener. Entonces, nosotros también debemos estar lo suficientemente educados para poder asumir ese costo, porque no va a ser, cuando lleguemos a ese nivel, si lo masificamos no va a ser tan caro, pero si lo queremos hacer individualmente, nos va a costar un poquito más. Así es, y son parte de los detalles que quizás nosotros como ciudadanos no conocemos. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales para la población en que ya posee un vehículo y tal vez no cuenta con este tipo de seguro? Principalmente hay que ser responsables con los mantenimientos preventivos de nuestro vehículo, porque para evitar accidentes no solo es el tema humano, el factor humano, sino que también es mecánico. Es saber que si las vías están contaminadas visualmente, poder prever, no voy a cruzar acá, voy a seguir la siguiente calle o no me voy a transitar en la noche en esta calle que no está iluminada. Y luego poder hacer un presupuesto en el cual incluya este gasto. ¿Por qué? Porque hay que ver la siniestralidad. De cada 10 personas salvadoreñas, 8 han tenido accidentes o han sido víctimas directa o indirectamente de un accidente. En ese momento, tú no puedes dimensionar, o sea, estando en tu casa, sano, no dimensionas la gravedad de lo que te pueda ocurrir. Entonces es importante pensar qué voy a hacer yo en caso de que me toque estar en esta situación. ¿Estoy listo para afrontarla? Porque es un tema de, tenés que ver el factor dinero, tenés que ver la cobertura legal, tenés que ver si mi familia está preparada para ayudarme, emocionalmente me refiero. Sí. Entonces yo los invito a que vean las pólizas, casi todas están en internet y se pueden ir identificando las necesidades de cada uno para poder orientarse a una aseguradora determinada. Bien, muchas gracias y le agradecemos Marielos Hernández por estar aquí en el Centro Central de Noticias al Amanecer y por supuesto reiterar los números telefónicos a los cuales se pueden comunicar con ustedes en caso de tener cualquier interrogante. Es el 2207-2732 y 7885-6296. Ahí están los números telefónicos. Nosotros con esta información vamos a la pausa. Ya regresamos, no nos cambien. Muchas gracias.